Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde muy tempranito y por ser muy puntuales, gracias. Les deseo lo mejor en esta nueva jornada de estudios. Mi nombre es Yesenia Ortiz y tengo el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes el curso de Derecho Mercantil 2. El código del curso es FG051 y nos encontramos en la semana número 8. El tema que estaremos desarrollando en la presente clase se denomina factura cambiaria. Es un título de crédito más de los que hemos estado conociendo. Espero que les haya ido muy bien en sus exámenes parciales. Aprovecho para mencionar que es importante que nos conectemos a la clase a la hora que corresponde, el día que corresponde, considerando que no es lo mismo que hagamos uso únicamente de la plataforma para conocer los resúmenes, ¿verdad? O el resumen de cada una de las clases, sino que también es importante que socialicemos y que estemos pendientes de la clase, ¿verdad? Porque los temas que abordamos los ampliamos en cada una de las clases y considerando las respuestas también de las preguntas que dejamos al final de cada una de las actividades. Vamos a iniciar entonces y vamos a mencionar el objetivo de la presente clase. Y el objetivo de la clase es que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala dominen los contenidos programáticos. Ese es el principal objetivo de cada una de las clases que abordamos, que ustedes conozcan los temas que nos recomienda el programa que estuvimos socializando en la clase número 1 y hemos venido compartiendo, ¿verdad? En cada una de las clases yo voy haciendo mención del título o del tema que nos toca, atendiendo a la semana que toca. Y pues en este sentido vamos a mencionar que el objetivo es que ustedes, estudiantes y profesionales de esta importante universidad llamada Rural de Guatemala, ¿verdad?, dominen los contenidos programáticos y conozcan la factura cambiaria como un título de crédito y analicen los elementos esenciales de los plazos de devolución de las facturas cambiarias. Como uno de los temas únicamente, estamos un poquito enfermos, ¿verdad? Porque el clima, ¿verdad?, varía mucho en cuanto estamos en una temperatura baja. También tenemos una temperatura bastante alta y eso pues provoca que nos enfermemos un poquito, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Les deseo lo mejor, les deseo un provecho si están degustando de su desayuno o compartiendo con la familia. Vamos entonces, y lo que estaremos abordando en la presente clase, tal como lo tenemos en pantalla, la denominada factura cambiaria, lo vamos a abordar en el Código de Comercio, ¿verdad? Lo tenemos claramente en nuestro capítulo número 11 de la factura cambiaria y estaremos abordándolo desde el artículo 591 al artículo 604 de nuestro Código de Comercio, para que ustedes tomen nota y que ustedes tengan al alcance su código de comercio, ¿verdad? En la medida en que vayamos avanzando en cada una de las semanas, en cada una de las clases, yo estaré compartiendo con ustedes y estaremos abordando en la clase anterior, ¿verdad? Alguna ley conexa. Me parece que en la semana número 10 tenemos una ley conexa y en la semana número 9 estaré compartiendo con ustedes la ley conexa que estaremos abordando para que ustedes la compran, la adquieran y cuando iniciemos la clase, el día que corresponda, ustedes puedan tenerla al alcance y puedan hacer las anotaciones correspondientes. Pueden consultar su programa de estudios para conocer el tema que nos toca y pues en ese sentido poder adquirir la ley como corresponde para que la socialicemos y todos juntos tengamos la lectura correspondiente. Vamos entonces, vamos a conocer un poco de antecedentes de la factura cambiaria y vamos a hacer uso entonces de nuestra doctrina, tan importante la doctrina para que conozcamos temas como lo es el tema de la factura cambiaria y podemos mencionar entonces que la factura cambiaria, ¿verdad?, es un título típico que se encuentra dentro de nuestro derecho mercantil y pues está dentro de nuestro código vigente. Hacemos mención entonces que inicia, ¿verdad?, en cuanto al origen, ¿verdad?, de la factura cambiaria, podemos mencionar, o de los antecedentes, es un título de crédito cuyo origen se le asigna al área latinoamericana, se puede mencionar de acuerdo a la doctrina que inicia en Latinoamérica, surge de la práctica comercial de nuestros países, ¿verdad?, en la unión de cada uno de los países y que no todos o no todas las legislaciones del mundo contienen este título de crédito.
Cuando hacemos mención, ¿verdad?, que los títulos de crédito tienen efectos nacionales y también pueden tener efectos internacionales de conformidad con lo que menciona la doctrina, cabe mencionar que la factura cambiaria no se encuentra dentro de la legislación vigente de cada uno de los estados atendiendo a la materia. Sin embargo, sí es importante mencionar que dentro de sus antecedentes, la doctrina hace énfasis que inicia en Latinoamérica como un título de crédito y que sí se encuentra dentro de la legislación vigente. Es un título de crédito típico porque está dentro de nuestro Código de Comercio y pues que inicia en Latinoamérica tal como lo hemos venido mencionando. También podemos mencionar entonces que en el antiguo, ¿verdad?, Código de Comercio, ¿verdad?, no existía en la ley mercantil, ¿verdad?, que procedió. Y también podemos mencionar que al elaborarse este nuevo anteproyecto del nuevo Código de Comercio de Guatemala, se tomó en cuenta y se consideró que era importante que este título de crédito sí apareciera, ¿verdad?, dentro de la legislación vigente. Y pues en ese sentido también podemos mencionar que se tomó en cuenta el proyecto de ley uniforme centroamericano, ¿verdad?, denominado títulos valores, y se hace una similitud, se hace una recopilación también de esta información para poderla incorporar dentro de nuestro Código de Comercio vigente. También podemos mencionar entonces, atendiendo a los antecedentes, ¿verdad?, que el título de crédito denominado factura cambiaria es un instrumento que adquiere, ¿verdad?, la carta de la naturaleza, atendiendo a la doctrina, y que en la práctica comercial la denominamos como factura cambiaria. El objetivo de este importante documento era que el comerciante, ¿verdad?, buscaba, además del contrato, el título ejecutivo para poder pretender una obligación diferida en los contratos de compraventa. Acá es muy importante mencionar que la compraventa pues tiene un auge muy importante, muy especial, y vamos a conocerlo más adelante, atendiendo a cada uno de los conceptos que estaremos socializando con ustedes, y vamos a avanzar entonces. Vamos entonces a conocer el origen de la factura cambiaria. Nos remitimos inmediatamente al artículo 591 de nuestro código y podemos mencionar, atendiendo a este importante artículo, que la factura cambiaria es el título de crédito que en la compraventa de mercaderías el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador y que incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta de la compraventa. Cabe mencionar entonces que el negocio subyacente que adquiere atendiendo, ¿verdad?, al origen de la factura cambiaria es una compraventa de mercaderías. Todos hemos tenido la oportunidad de tener al alcance, de tener a la vista una factura cambiaria o que se nos ha emitido. Probablemente algunos no, probablemente la mayoría, pero sí es importante que conozcamos el origen de la factura cambiaria, y entonces en ese sentido le damos lectura al segundo párrafo del mismo artículo, el artículo 591, mencionando que el comprador estará obligado a devolver al vendedor debidamente aceptada la factura cambiaria original en las condiciones que preceptúa el presente capítulo del Código de Comercio. En el tercer párrafo menciona que no se podrá librar factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real o simbólicamente. Tiene que ser efectiva, ¿verdad? En ese sentido, mencionando lo que preceptúa el último párrafo del artículo 591. En resumen, podemos mencionar que el origen de la factura cambiaria lo encontramos en el artículo 591 de nuestro código, atendiendo a que tiene efecto de negocio subyacente en cuanto a la compra-venta de mercaderías. Esto es en cuanto al origen de la factura cambiaria. Es importante entonces que lo mencionemos para que ustedes tengan una idea más clara de este importante título de crédito denominado factura cambiaria. En la presente clase, para quienes se acaban de incorporar, estamos conociendo un título de crédito más. Lo encontramos en nuestro Código de Comercio y vamos ahora a conocer, ¿verdad?, un poco o hablar un poco acerca del origen de la factura cambiaria, mencionando que al hablar sobre el origen de la factura cambiaria, no nos referimos específicamente a un sistema jurídico de donde se pudo haber originado. Asimismo,
podemos mencionar que a lo que tenemos que atender es a la relación jurídica de la cual deviene este importante documento. Conforme hemos analizado nuestro artículo 591 de nuestro código, se puede mencionar entonces que el negocio subyacente de la factura cambiaria es una compraventa de mercaderías, tal cual también lo tenemos en pantalla, cuando el pago del precio se difiere para una fecha futura. Es importante que lo mencionemos y podemos mencionar también que cuando una persona adquiere un bien mediante una compraventa con un comerciante, este extiende un documento simple llamado factura, en el que además de los datos de la empresa, ¿verdad?, del vendedor, se detalla la mercadería vendida y el precio que se paga por ella. Esto es en cuanto al origen de la factura cambiaria. Es importante que conozcamos también, no solo nos remitamos inmediatamente a nuestro código de comercio, sino que también comentemos, asociemos la idea, ¿verdad?, de lo que el legislador quiso incorporar dentro de nuestro código tan importante, y pues que socialicemos cada uno de los apartados. Estamos ahorita con el origen de la factura cambiaria y podemos mencionar entonces también que el vendedor nos emite una denominada factura, ¿verdad?, tal como mencionábamos, en el que se debe de incorporar los datos de la empresa, pero también se debe de detallar la mercadería vendida y el precio que se pagó por ella. Asimismo, podemos mencionar que la factura cambiaria es más amplia, ¿verdad? Es importante mencionarlo porque expresa la descripción de los bienes comprados, también establece la forma en que se pagará el precio y atiende a la función de un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, se hace efectiva la obligación en caso de un incumplimiento. Este es un claro medio de prueba que nos permitiría exigir, ¿verdad?, el cumplimiento de una obligación en caso de un incumplimiento. Podemos entonces resumir que la factura cambiaria se origina de una compraventa de mercaderías cuyo precio se paga en forma diferida, la que se extiende únicamente, no originó otra variedad de títulos de crédito. Esto es en cuanto al origen de la factura cambiaria, atendiendo a nuestro artículo 591 del Código de Comercio. Y vamos a avanzar entonces. En pantalla tenemos un concepto de factura cambiaria. Les pido que tomemos nota de ello. Vamos a mencionar entonces lo que preceptúa, haciendo esa unificación que tenemos, ¿verdad?, en cada una de las clases. Hacemos ese vínculo de la doctrina con la ley para que nosotros tengamos una idea variada de los conceptos de cada uno de los títulos de crédito. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o en forma electrónica. Bien sabemos que actualmente tenemos medios a través de los cuales todo ha sido tan electrónico, tan virtual, que también nos permite este tecnicismo. Es un título de crédito emitido en forma física o en forma electrónica, que en la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, el vendedor o el prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre la parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. Extraigamos entonces elementos importantes de este primer párrafo del concepto de factura cambiaria. Vamos a mencionar como punto principal, ¿verdad?, que es un título de crédito, porque nuestro Código de Comercio lo ubica dentro del apartado de esta importante clasificación de documentos que garantizan el cumplimiento de una obligación. Y vamos a mencionar entonces, primero, es un título de crédito. Segundo, se puede emitir en forma física o también en forma electrónica. Mencionando entonces que en la compraventa de mercaderías o el negocio subyacente es la compraventa, un contrato de compraventa, puede ser de forma formal o informal, de mercaderías en la prestación de servicios. Dos modalidades a través de las cuales se puede emitir un título de crédito denominado factura cambiaria. El primero es por una compraventa de mercaderías o por la prestación de servicios, a través del cual el vendedor o el prestatario, si yo menciono a cada uno de ustedes el prestatario o lo preguntamos, sabemos bien que es el vendedor de un servicio
libra y entrega o remite al comprador o el beneficiario. Si compramos algo, ¿quién es el beneficiario? Somos nosotros, ¿verdad? Los compradores de un servicio. Cabe mencionar entonces que la factura cambiaria que se emite, ¿qué es lo que incorpora? Incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre la parte insoluta de la compraventa o la prestación de servicios. Lo importante de este documento, de este título de crédito, es que puede servirnos claramente como un título ejecutivo para poder exigir el cumplimiento de una obligación en el caso, valga mencionarlo, de un incumplimiento. Esto es el primer apartado de un concepto. Vamos a continuar. Podemos mencionar entonces que el comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original debidamente aceptada en la forma y en las condiciones que establece nuestro Código de Comercio. Mencionando entonces que no se podrá librar una factura cambiaria por compra-venta de mercaderías si la mercadería no ha sido entregada real o simbólicamente. No se puede emitir, no hemos tenido la oportunidad de poder analizar o poder vivir experiencias a través de las cuales se nos puede emitir una factura cambiaria, ¿verdad? Sin haber sido efectuada la compraventa de mercaderías o entregada, ¿verdad? De forma simbólica, real o simbólicamente, tal como lo preceptúa también nuestro Código de Comercio. Esto es en cuanto a un segundo apartado de un concepto importante de un título de crédito denominado factura cambiaria. Como ustedes pueden darse cuenta, hemos estado avanzando con cada uno de los títulos de crédito. El objetivo es que cumplamos principalmente, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que nos sugiere nuestro programa de estudio, que hagamos caso efectivo de los conceptos claros para que ustedes vayan atendiendo a cada uno de los cursos que deben de completar dentro de su pensum de estudio. Segura estoy, estamos considerando, ¿verdad? Y estamos contemplando lo que remite nuestro programa. Y pues yo personalmente les pido que no hagamos únicamente uso de la plataforma para conocer el resumen de la clase, porque como ustedes se han podido dar cuenta, para quienes no han tenido la oportunidad o no se han perdido alguna clase, les agradezco. Muchas gracias, ¿verdad? Porque sé que el interés está, pero muchas veces se nos dificulta, que es lo que mencionan algunos estudiantes, que se dificulta por tiempo, pero consideremos que si las clases fueran presenciales, tenemos que hacer el espacio, tenemos que hacer el tiempo, y no es lo mismo que estemos compartiendo en la clase a que hagamos únicamente uso de la plataforma, porque puede ser que mencionamos algo y que no está dentro del resumen, y pues acá lo podamos ampliar para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor. Vamos entonces con un tercer y último párrafo de este importante concepto de la factura cambiaria. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, únicamente por prestación de servicios, no por compraventa, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento. Si hacemos uso de un servicio, debemos percatarnos que en la factura cambiaria respectiva, la persona que emita, ¿verdad?, el servicio, la persona que nos presta el servicio, dentro de la factura cambiaria tiene que consignar, ¿verdad?, el denominado prestatario debe de consignar hechos verídicos de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud del cual se beneficiará del servicio. Vamos entonces, esto es un resumen, si lo podemos mencionar, en cuanto al concepto de factura cambiaria. Importante que tengamos la idea clara de qué es entonces una factura cambiaria, y pues es importante que hagamos uso del contenido de la parte doctrinaria y también de la parte legal. En este último párrafo, de lo que nos permitimos compartir con ustedes a manera de concepto de factura cambiaria, podemos mencionar entonces los
elementos importantes. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, el prestatario, ¿verdad? O quien presta el servicio, es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato, en virtud del cual se beneficiará del servicio. Esto es en cuanto a lo que preceptúa nuestra doctrina, y podemos mencionar también lo siguiente para que ustedes tomen nota de lo que mencionaré a continuación. De conformidad con lo que establece nuestro artículo 591 del Código de Comercio, la factura cambiaria es un título de crédito que incorpora la obligación de pagar una suma cierta de dinero dentro de un plazo determinado. Esto es importante con lo que menciono verbalmente. Quedamos muy claros con el concepto. El documento denominado factura cambiaria es un título de crédito que incorpora la obligación de pagar una suma cierta de dinero dentro de un plazo determinado, a la vez que describe, porque debe detallar las mercaderías que se han vendido como objeto del contrato del nacimiento del título. ¿Qué origina entonces o qué provoca el nacimiento del título? Pues lo que provoca o lo que surte, ¿verdad?, de ello es el haber adquirido, ¿verdad?, mercaderías, y en este importante documento se deben describir, se deben detallar claramente, ¿verdad?, las mercaderías que se han vendido como objeto del contrato que le da nacimiento a este importante título. Al mismo tiempo, nos permitimos mencionar que este documento, ¿verdad?, se afirma, es un documento genuino de título de crédito en la medida en que la obligación del deudor es pagar una suma determinada de dinero. Esto es en cuanto a lo que menciona nuestro artículo 591. Por eso mismo, ¿verdad?, podemos mencionar que es negociable y su tráfico jurídico se asemeja, de conformidad con la doctrina, se menciona que se asemeja a otros títulos en cuanto a la naturaleza de la obligación incorporada en este importante documento. Podemos mencionar entonces que este artículo, el artículo 591, ¿verdad?, establece que librar una factura cambiaria se crea, ¿verdad?, otros títulos también, y que pues no podrá hacerse cuando se haya creado, ¿verdad?, o cuando no se haya entregado real o simbólicamente las mercaderías que se presumen se han adquirido. Ahora sí, nos vamos entonces con apartados importantes en cuanto a este tema, y tenemos lo que preceptúa en pantalla, ¿verdad?, lo que preceptúa nuestro artículo 591, ya le dimos lectura, pero si ustedes me lo permiten, le podemos dar lectura nuevamente para tener una comprensión mucho mejor, más amplia de lo que establece la ley, mencionando que el comprador estará obligado a devolver al vendedor debidamente aceptada la factura cambiaria original en las condiciones que preceptúa el capítulo número 11 del artículo 591 relativo a lo que menciona la factura cambiaria. Asimismo, hace énfasis en que no se podrá librar factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas, que es lo que yo mencionaba hace un momento, que sea real o simbólicamente. Todo esto atendiendo a lo que preceptúa nuestro Código de Comercio. Ahora nos vamos con los elementos de la factura cambiaria y tenemos un primer elemento, ¿verdad?, el denominado librador o beneficiario y el librado o aceptante. Vamos entonces a hacer algunas anotaciones en cuanto a estos dos elementos tan importantes. En cuanto al librador, o conocido como beneficiario, es el vendedor de las mercaderías o quien crea la factura. Asimismo, en cuanto al aceptante, es el comprador. ¿Quién acepta el negocio subyacente? Pues es el comprador, ¿verdad? Es el aceptante, ¿verdad?, o comprador de la mercadería, y quien por mandato legal está obligado a aceptar la factura que libre el vendedor. Estos son los dos elementos importantes en cuanto a los elementos de la factura cambiaria. Cabe mencionar que la situación jurídica del librado o del comprador es singular en cuanto a la aceptación, ¿verdad?, porque se ha tipificado como una declaración unilateral de voluntad. Cuando adquirimos un bien
por concepto de compra-venta o también adquirimos un servicio, aceptamos, ¿verdad? Por medio de una declaración unilateral de voluntad, aceptamos lo que vamos a, pues valga la redundancia, a adquirir, y podemos mencionar entonces que en la factura es obligatorio hacer un resumen de lo que se adquirió, mencionar detalladamente lo que se compró, lo que se adquirió ahora por medio de servicios, atendiendo a lo que preceptúa la ley. Esto es en cuanto a los dos elementos importantes de la factura cambiaria. El primero denominado ahora como librador o beneficiario, y el segundo conocido como librado o aceptante. El segundo es quien acepta por medio de una declaración unilateral de voluntad lo que claramente nos ofrece el librador o beneficiario, quien será el sujeto, ¿verdad? O la persona que debe de emitirnos una factura cambiaria a través de la cual detalle claramente lo que hemos, si es en concepto de compraventa, lo que hemos adquirido, y también por servicio. Y como menciona nuestro artículo 591, no se puede emitir factura cambiaria si no se ha entregado de una forma real o simbólica lo que se ha adquirido. Esto es en cuanto a los elementos. Vamos a avanzar entonces. Y ahora tenemos lo que preceptúa nuestro artículo 592, y en el mismo apartado tenemos lo que preceptúa nuestro artículo 593. Vamos a darle lectura todos juntos. Y en el artículo 592 tenemos lo relativo a una excepción. Vamos a mencionar lo siguiente entonces. Quedan exceptuadas del régimen aquí dispuesto, de conformidad con el capítulo de la factura cambiaria, aquellas compraventas documentadas con letra de cambio. Esta es una excepción para que lo tomemos en cuenta. ¿Cuál es la excepción entonces a la emisión de una factura cambiaria? Y podemos entonces responder de conformidad con lo que preceptúa nuestro artículo 592 de nuestro Código de Comercio. Quedan exceptuadas del régimen en cuanto a la emisión de una factura cambiaria aquellas compraventas documentadas con letras de cambio, con pagarés u otros títulos de crédito. Se exceptúan todas aquellas compraventas que tienen un efecto o un nacimiento por un título denominado letra de cambio, pagaré u otro título de crédito. Ahora nos vamos con lo preceptuado por el artículo 593 y nos vamos con lo relativo a la formalización. Mencionando entonces que una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el comprador, recordemos que el comprador es quien acepta la factura cambiaria a través de ese negocio subyacente, se considerará frente a terceros de buena fe que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. ¿Qué es lo que podemos mencionar en resumen, atendiendo a lo que establece el artículo 593? Que una vez el comprador, a través de esa declaración unilateral de voluntad que hace, acepta, ¿verdad?, lo que se considerará frente a terceros como un acto de buena fe, se puede establecer que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. Esto es en cuanto al artículo 592, que son excepciones claras, y también lo relativo al artículo 593. Para quienes se preguntaban, bueno, ¿y qué sucede entonces con aquellas compraventas que nacen atendiendo a el título de crédito denominada letra de cambio, pagaré u otro título de crédito? Pues nuestro código es muy claro en cuanto a ello, y vamos a mencionar que quedan exceptuadas del régimen relativo a lo que describe el código con respecto a la factura cambiaria, aquellas compraventas documentadas con letra de cambio, con pagaré, o también podemos identificar otro título de crédito. Esto es en cuanto al artículo 592 y en cuanto a lo relativo al artículo 593. Excepciones y formalización. La formalización es muy importante. Yo les recomiendo que le demos nuevamente lectura a cada uno de los artículos que vamos mencionando. Al final también yo hago la sugerencia de los artículos principales del código para que le demos lectura nuevamente y que consideremos que en cuanto a la formalización, eso es muy importante porque una vez se acepte, ¿verdad?, lo que se va a adquirir, atendiendo a lo que nos ofrece el vendedor, pues el comprador lo acepta y se considera, ¿verdad?, frente a terceros de buena fe que el contrato de compraventa fue debidamente ejecutado en la forma que se estableció
inicialmente. Estos son los dos artículos importantes. Ahora nos vamos con los requisitos de la factura cambiaria que preceptúa nuestro artículo 594. Les pido que nos vamos al artículo 594 y si ustedes consideran en la parte superior de este artículo pueden colocar requisitos específicos. Recordemos entonces que cuando iniciamos el estudio de los títulos de crédito nos remitíamos inmediatamente al artículo 386. Lo especial del Código de Comercio o de entrar a conocer los títulos de crédito es que hace esa individualización tan amplia en cuanto a considerar, además de los artículos o de los requisitos propios del artículo 386, el título de crédito denominado tiene que contener lo siguiente. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos venido manejándolo de esta manera. El Código de Comercio es muy claro, es muy especial en cuanto a ello, y en cada uno de los títulos de crédito que hemos ido socializando menciona, además de los artículos, además de los requisitos generales del artículo 386, la factura cambiaria debe de contener lo siguiente, de conformidad con el artículo 594. Ahora nos vamos a conocer qué es lo que preceptúa este artículo de la siguiente manera. Requisitos de la factura cambiaria debe de contener entonces lo siguiente, el número de orden del título librado, número 2, el nombre y domicilio del comprador. Qué importante acá se menciona en cuanto al domicilio. ¿Por qué es importante conocer el domicilio? Pues se va a emitir la factura cambiaria y como lo mencionábamos en el artículo 591, ¿verdad? Es un documento, ¿verdad? Que también se puede emitir de una forma física o de una forma electrónica y es importante considerar el domicilio del comprador. Y número 3, ¿verdad? La denominación y las características principales de las mercaderías vendidas. Esto es en cuanto a los primeros 3 requisitos específicos de la factura cambiaria y en cuanto al cuarto podemos mencionar que el precio unitario y el precio total de las mismas. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de ver una factura, ustedes recuerden que hace un resumen, ¿verdad?, detallado de lo adquirido de forma unitaria y al final tenemos que colocar la totalidad de lo adquirido, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los requisitos específicos de la factura cambiaria. Entonces, unificamos muy bien en este artículo. También lo podemos concatenar con el artículo 386, atendiendo a los requisitos generales de los títulos de crédito y los requisitos específicos es en cuanto al artículo 594, siempre de nuestro Código de Comercio. Les agradezco su comprensión. Como se pueden dar cuenta, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para poder dirigirme a cada uno de ustedes. Me ha afectado muy grande las temperaturas. Nos desenvolvemos laboralmente en diferentes espacios en cuanto a climas altos y climas bajos. Y cuando llegamos al final de la semana, nos encontramos ya en un clima templado, un clima moderado, que recaemos en cuanto a esa variación, pero han sido efectos únicamente por el cambio tan drástico que ha tenido la temperatura. Hemos sufrido la semana pasada de climas bajos y ahora nos encontramos con un clima tan cálido, tan sabroso, que espero que en donde ustedes se encuentren, pues lo puedan disfrutar. Ya estamos entrando a una semana muy importante, la Semana Mayor, y pues es un espacio en el que tenemos que reflexionar como buenos cristianos, teniendo a cada una de las, no importa la religión en la que estamos, ¿verdad? Pero que si hagamos una reflexión en cuanto a lo que vivimos. Hemos atravesado circunstancias muy difíciles. Recordemos, hace un año estábamos sufriendo principalmente, ¿verdad? O preliminarmente los efectos propios del COVID, y para quienes aún no nos ha llegado este importante o esta, pues, enfermedad, consideremos que ya hay una vacuna. Si hemos podido ver en las redes sociales y en las noticias, ya están vacunando y pronto nos estará llegando a nosotros la oportunidad también de vacunarnos y poder combatir esta enfermedad y cualquier situación que se nos venga, siempre confiados, ¿verdad? Teniendo una fe muy alta de que cualquier situación que atravesemos la vamos a poder lograr con la ayuda principalmente de Dios y pues también el estudio que antes de iniciar, ¿verdad?, la clase deberíamos de hacer un breve espacio para poder agradecerle por la oportunidad que tenemos. Somos de una pequeña cantidad, un pequeño número de estadísticas, ¿verdad?, en cuanto a estudiantes que tenemos la oportunidad de poder optar
a una carrera superior, a un estudio superior como lo es la universidad, y pues somos de ese grupo privilegiado y lo vamos a aprovechar de la mejor manera. Vamos entonces a conocer en pantalla. Me permití compartir con ustedes un ejemplo sencillo de una factura cambiaria, y como pueden ver, este es un documento, ¿verdad?, denominado factura cambiaria. Iniciamos el estudio de este título de crédito, que nos puede servir como un título ejecutivo en caso de incumplimiento de ambas partes. En cuanto a los dos elementos importantes que mencionamos al inicio o en medio de la clase, mencionábamos dos elementos importantes. El primero, ¿verdad?, que lo conocíamos como el librador o beneficiario, y el segundo también como librado o aceptante. Esto es un ejemplo únicamente. Podemos ver que se ha emitido, tiene el nombre de la empresa. Como bien mencionábamos anteriormente, se debería de consignar claramente los datos de la empresa, la fecha, el número de la factura, ¿verdad? También contiene la serie, y como ustedes se pueden dar cuenta, hace la individualización en cuanto a los aspectos, tomando en cuenta la unidad y al final también la totalidad de lo adquirido. Esto es en cuanto a un ejemplo nada más para que tengamos una idea para quienes no habían asociado este importante tema. Vamos a avanzar porque por aspectos de tiempo. Vamos con el artículo 595, nos vamos con los pagos en abonos, mencionando lo siguiente. Cuando el pago haya de hacerse en abonos, la factura deberá contener, en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior, esto es importante que lo consideremos, lo siguiente: el número de abonos, la fecha de vencimiento de los mismos, es decir, de los abonos, el monto de cada uno de ellos, así como los pagos parciales que se harán, ¿verdad?, constar en la misma factura, indicando asimismo la fecha en que fueron hechos. Si el interesado lo pide, se le podrá extender constancia por separado. Esto es en cuanto a nuestro artículo, ¿verdad?, 595 de nuestro Código de Comercio. Esto es relativo a lo que es el pago en abonos, para que ustedes consideren que también se pueden hacer pagos parciales o los denominados pagos en abonos de conformidad con nuestro Código de Comercio. Pero, como lo menciona este último apartado, se deben hacer constar en la misma factura y se deben indicar la fecha en que fueron hechos cada uno de los pagos, y asimismo se puede extender constancia por separado si lo adquiriera o si lo solicitara el interesado. Tenemos una base legal cuando asesoremos muy bien a nuestros clientes. Tenemos que considerar que, atendiendo a lo que preceptúa este artículo, sí tenemos el derecho de solicitar se nos extienda constancia por separado por cada uno de los pagos que hagamos, de los denominados pagos en abonos. Ahora nos vamos con los plazos de devolución que preceptúa nuestro artículo número 59 del Código de Comercio. Nos vamos inmediatamente con el artículo, es el artículo, en cuanto al artículo 599. Ahí nos falta un número 9, ya lo vamos a agregar para el grupo siguiente. El artículo 599 tenemos plazos de devolución, mencionando el primero que el comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada, número 1, dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de su recibo si la operación se ejecuta en la misma plaza, y número 2, dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de su recibo si la operación se ejecuta en diferente plaza. Artículo 599, para quienes están en pantalla, es el artículo 599. El primero es en cuanto a los plazos de devolución. Menciona un plazo de 5 días en cuanto a contar de la fecha de su recibo si la operación se ejecuta en la misma plaza, y número 2, un plazo de 15 días a contar de la fecha de su recibo si la operación se ejecuta en diferente plaza. Vamos a avanzar entonces, y tenemos las clases de protesto, muy importante para que lo analicemos, en el artículo 601 de nuestro Código de Comercio, y tenemos dos clases de protesto: por falta de aceptación o por falta de pago. Nos vamos al artículo 601, la factura cambiaria podrá ser protestada por falta de aceptación o por falta de pago. Muy claro este artículo, son artículos muy puntuales, como ustedes pueden darse cuenta, y tenemos que darle la lectura correspondiente. Vamos a avanzar y tenemos considerar que es necesario que le demos lectura a los artículos 596, a los artículos 597, al artículo 598, al artículo 599
al artículo 600, al artículo 601, al artículo 602 y al artículo 603, todos del Código de Comercio de Guatemala, para la comprensión del tema. Cabe mencionar entonces que la factura cambiaria, tal como lo mostré al principio, ¿verdad?, de las diapositivas o de la presentación, valga la redundancia, hacía énfasis en que este estudio lo iniciaríamos a partir del artículo 591 y que concluía con el artículo 604. Como tenemos un poco de tiempo, podemos mencionar que le daremos lectura, ya le hemos dado lectura al artículo 501, conocimos las excepciones en el artículo 502, también conocimos lo relativo a la formalización en el artículo 593 y también lo relativo a los requisitos específicos de la factura cambiaria en el artículo 594. Mencionemos entonces que también conocimos los pagos en abonos, atendiendo al artículo 595, y nos vamos entonces a conocer lo relativo al envío, si ustedes me lo permiten, lo relativo al artículo 596, mencionando que la factura podrá ser enviada por el vendedor al comprador directamente o por intermedio de banco o a través de tercera persona. Asimismo, de utilizarse intermediarios, ahí hacemos la mención de la intermediación, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y devolverla, una vez firmada por este, o conservarla en su poder hasta el momento de la presentación para el pago, según las instrucciones que reciba del vendedor. Si la factura no acompañase las mercaderías o documentos representativos de estas, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días. Ahí tenemos un plazo para quienes tienen el tecnicismo de colocar plazos con un color diferente. Podemos mencionar entonces que ahí tenemos un plazo, podemos hacer uso de nuestros resaltadores en cuanto a que si la factura no acompañase las mercaderías o documentos representativos de estas, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder en 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías, cualquiera de las dos que sea primero. En este párrafo, en este último párrafo del artículo 599, encontramos 2 plazos importantes, considerando, ¿verdad?, que el primero hace énfasis en cuanto a un término no mayor al del libramiento, ¿verdad?, en cuanto a si no acompañase la mercadería o los documentos representativos de ella, y también menciona un plazo, ¿verdad?, que nunca podrá exceder en 48 horas en cuanto a la entrega o al despacho de las mercaderías, mencionando en el último apartado cualquiera de las dos que sea primero. Esto es en cuanto a lo relativo a los envíos. Podemos mencionar entonces el envío por correo. Mencionemos el artículo 597. Envío por correo. Si el vendedor enviase la factura cambiaria por correo, deberá hacerlo por correo certificado con aviso de recepción, en el cual se indicará 2 apartados importantes. Número 1, que el envío contiene facturas, debe de consignarse este apartado. Y número 2, que el aviso de recepción deberá ser devuelto por correo aéreo. Esto es en cuanto al artículo 597. Consideremos que actualmente tenemos también el uso, ¿verdad?, de importantes aspectos como lo es la tecnología, que nos ha permitido poder, como mencionaba al inicio de la clase, ¿verdad?, considerar el efecto de la factura cambiaria de una forma física, pero también de una forma electrónica. Recordemos que también nuestro Código de Comercio pues data de cierto tiempo para acá, y que pues en ese sentido también podemos hacer mención que se han incorporado claramente dentro de los sistemas de emisión de facturas, las facturas electrónicas, que son con el objeto de evitar, ¿verdad?, distancia, de evitar, hoy que tenemos todo esto relativo al distanciamiento por aspectos de las medidas de condiciones, ¿verdad?, por lo del COVID, pues sí se hace uso muy claro de las facturas electrónicas, pero también las facturas físicas son aspectos importantes que se deben de considerar. Vamos entonces, estimados profesionales, estimados estudiantes, vamos a socializar las preguntas de estudio que voy a dejar para cada uno de ustedes y que las respondamos atendiendo al contenido que hemos socializado en la presente clase. Cabe mencionar que las preguntas de estudio
las respuestas sí están dentro del contenido, no solo de nuestro código, sino que también de la doctrina que hemos ido socializando. Estamos en la semana número 8, pregunta número 1, y en ese sentido también vamos a ir mencionando cada una de las preguntas. Semana número 8, pregunta número 1, ¿qué es una factura cambiaria? Hemos socializado con ustedes conceptos importantes. En cuanto a la factura cambiaria, hemos ido extrayendo elementos indispensables y también ustedes pueden formar su propia definición de conformidad con lo comprendido en la presente actividad. Semana número 8, pregunta número 2, ¿cuáles son los requisitos de la factura cambiaria? Podemos mencionar los requisitos generales y también hacer énfasis en los requisitos específicos. Pregunta número 3, ¿qué artículo del Código de Comercio establece que la factura cambiaria podrá ser protestada por falta de aceptación o por falta de pago? Lo hemos mencionado, hay un artículo claro que menciona lo relativo al protesto. Pregunta número 4, ¿en cuánto tiempo deberá devolver el comprador al vendedor la factura cambiaria? Recuerdan ustedes que estuvimos socializando todo lo relativo a los plazos. Hay un artículo muy importante. Espero que ustedes hayan hecho uso de sus resaltadores o de las anotaciones para poder ir individualizando cada uno de los artículos. Y en la pregunta número 5 o última pregunta, ¿cómo se llama el documento emitido en forma física o en forma electrónica en donde el vendedor o el prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador en cuanto a un servicio o adquirir, ¿verdad? Una compra. Esto es en cuanto a el título de crédito denominado factura cambiaria. Hemos mencionado, atendiendo a lo que establece el artículo 591, que es considerado como un negocio subyacente de un contrato de compra-venta. Esto es lo que hemos socializado con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. De verdad les deseo lo mejor en esta jornada de estudios. Espero que les haya ido muy bien en sus parciales y que en esta semana mayor tengamos una reflexión bonita, una reflexión que nos permita iniciar o continuar o retomar las clases posteriormente con mucho ánimo, con mucha fe y con mucho deseo de poder profesionalizarnos muy pronto. Les deseo lo mejor. Espero poder compartir con ustedes en una próxima. Hasta pronto.